Hola, soy la maestra Guadalupe Contreras Obando y en esta ocasión te quiero hacer algunas preguntas. ¿A qué hora te levantas normalmente? ¿A qué hora te acuestas? ¿Entras todos los días a la misma hora a clase? ¿Comes a la misma hora todos los días? ¿Qué haces desde que sales de la escuela? Y para ti, ¿qué es lo más prioritario? ¿Crees que aprovechas bien el día? ¿Te parece suficiente el tiempo que dedicas a estudiar? En este tutorial vamos a ver algunas técnicas y estrategias de estudio para que puedas tener un buen aprovechamiento escolar. La realización de cualquier trabajo implica una planificación. No puedes nada más sentarte a decir voy a hacer mi tarea o voy a estudiar sin haber planificado, sin tener los materiales que vas a requerir para llevar a cabo ciertas actividades. Hay que organizar convenientemente cualquier tarea para poder realizarla sin prisas y con garantías de que saldrá bien. El estudio es un trabajo como cualquier otro y por tanto tiene que organizarse bien. Cuanto más complicado es, más cuidado hay que poner en su realización. Y cuanto más alto es el nivel de los estudios, más se tiene que afinar en la adecuación del tiempo de estudio. Hay que organizar entonces el trabajo para realizarlo en fases cómodas sin que se te acumulen las tareas. Lo primero es destinar un tiempo para cada día. No hace camino quien corre mucho, sino quien no se detiene. Y por eso es vital disponer cada día de un tiempo para dedicarlo al estudio en casa. Es tal la importancia de una buena organización que en la mayoría de los casos los problemas de estudio desaparecen cuidando únicamente este aspecto. Tómate en serio las actividades de esta técnica, que puede ser que lo único que necesitas para solucionar todos tus problemas sea esto. Te voy a dar algunos tips para que tú puedas organizarte bien y para llevar a cabo tus apuntes y organizarte tus tiempos para realizar tus tareas. Número 1. Estudiar requiere esfuerzo y concentración y para poder hacerlo hay que estar en buenas condiciones tanto físicas como mentales o psíquicas. Es decir, sin graves preocupaciones, que tengas una buena alimentación, que hayas dormido las suficientes horas, ni muchas ni muy pocas. Otro aspecto, el número 2, es el disponer de un cuarto donde se respire el ambiente de estudio. El espacio de estudio debe tener ese ambiente que invita a concentrarse, a leer, a estudiar. Quizás tú no cuentes con un espacio destinado únicamente para estudiar, pero el espacio donde lleves a cabo tus actividades, ten en cuenta que por lo menos si lo compartes con otras personas, debe cumplir con ese ambiente donde no hay ruido, donde no hay demasiados distractores que puedan irrumpir en tus actividades. Y número 3, hay que invertir tiempo si se desean obtener resultados. Una formación cultural se adquiere tras muchas horas de estar sentado trabajando sobre los libros. No nada más es quedarte con el conocimiento que adquieres en las clases, sino también dedicar ese tiempo extra, aparte de tus clases con tus docentes, dedicar ese tiempo extra a seguir estudiando, a investigar, a documentarte, a ver tutoriales, por ejemplo, estos tutoriales que también te pueden ser de mucha ayuda. Asistir a clases y tomar apunte de lo que dice tu profesor sin dejar nada importante no es tan fácil. Muchas veces de todo lo que dice tu profesor como que te quedas pensando qué es lo que debo apuntar, qué sí, qué no, qué es lo más relevante. Muchas veces te llegas a distraer queriendo anotar todo lo que dice tu profesor tal cual. Y ese es uno de los errores que cometemos al momento de tomar apuntes, porque ocupamos más tiempo escribiendo y nos perdemos de detalles relevantes de la clase. Mientras escuchas al profesor te ves obligado a entender lo que está explicando, a captar el sentido y entre todas las palabras y frases que utiliza a saber descifrar qué es lo más importante para luego transcribirlo. Sí es complicado hacer todo esto a la vez. De hecho, resulta imposible escribir sobre tu cuaderno o tu libreta todo lo que escuchas. Y claro, no siempre sabemos descartar lo que es necesario de lo que es innecesario. Pero no te preocupes, existe una serie de recursos que pueden serte de gran uso o de gran ayuda para descifrar lo principal en tus clases. Te resultarán muy útiles
para cuando llegues a casa o incluso días después puedas entenderlo todo y superar el examen que venga después. Vamos a ver una de las técnicas de aprendizaje, que es cómo tomar y organizar tus apuntes. Para esto te invito que busques alguna de tus libretas, si tienes alguna a la mano, para que vayas viendo cómo has tomado tus apuntes y vayas autoevaluándote de acuerdo a lo que yo te vaya diciendo, mencionando, vayas autoevaluando qué tan bien tomas tus apuntes y vayas haciendo tus propias observaciones del cómo sí deberías tomar tus apuntes. Lo primero que deben tener tus apuntes: contiene las ideas principales de la explicación. ¿Consideras tú que lo que hay en tus apuntes son realmente las ideas principales de lo que dijo tu profesor en clase? Número 2, se ve en orden lógico de las ideas, es decir, en el espacio que tienes en tu libreta, las ideas las fuiste plasmando a como las fue dando tu profesor, o como que hay una desorganización, escribiste por un lado una idea, pero luego por otro lado escribiste la otra parte de la idea y hay una desconexión de estas partes. Número 3, es primordial que tus apuntes tengan limpieza. Número 4, claridad en la letra. Muchas veces ni nosotros mismos llegamos a entender después, cuando queremos estudiar para el examen, lo que apuntamos, porque a lo mejor tomamos apuntes muy deprisa o a lo mejor con algo de flojera y nuestra letra pues no es tan legible. Número 5, el orden. Y 6, deben ser breves, tus apuntes deben ser breves, no deben estar cargados de letras, incluso puedes usar palabras claves o hacer algunos dibujos que puedan representar las ideas principales. Se recomiendan las siguientes reglas sobre cómo mejorar la habilidad auditiva, así como obtener buenos apuntes. Antes de asistir a clases, lee la tarea o los apuntes de la sesión anterior. Por lo regular, al iniciar cada ciclo escolar, tu docente te proporciona el programa de estudios o una dosificación de los temas que van a revisar con las fechas en que se van a revisar. Yo te invito a que antes de que llegue cada fecha de cada clase, tú investigues o hagas una lectura o veas un documental, un tutorial en internet sobre el tema que van a revisar. Esto te va a ayudar a ti a que en el momento de la clase puedas participar o puedas permitirte aclarar dudas con tu profesor, o incluso va a ayudarte a no perder cierto tiempo tratando de escribir todo lo que tu profesor te diga en clase. Se debe uno concentrar en la clase, en lo que expone el profesor y no en sus movimientos, no tanto en su voz, en cómo escribe, sino en el contenido. Debes sentarte correctamente y no estar inclinado, casi acostado en el asiento o sobre la mesa así, reclinado tampoco. Se sugiere participar en el transcurso de la clase. Esto te va a mantener activo y a lo mejor también va despertando en ti como que esa curiosidad de decir, ¿y esto por qué es? ¿De dónde surge, profe? Entonces, es importante siempre que tengas participación. Puedes hacer preguntas o, en caso necesario, solicitar una mayor explicación acerca de algún punto que no haya quedado claro, siempre y cuando se pueda. Y también puedes escribir lo que escuchaste con tus propias palabras, si así lo deseas, incluso hasta usando símbolos. Muchas veces queremos escribirlos, a tomar nuestros apuntes tal cual como lo dijo el profesor. Puede ser, pero más tarde le doy una releída a mis apuntes y a lo mejor no entiendo qué significa esta palabra, busco en el diccionario y la sustituyo por otra palabra que yo sí pueda comprender. Escribir la fecha e identificar cada una de las diferentes asignaturas o materias es importante. Algunos estudiantes nos preguntan si pueden usar una misma libreta para 2 materias o para 3. Eso depende de cada docente, ¿sí? Si tu docente no tiene ningún problema tampoco en que tú compartas la libreta con alguna otra asignatura, qué bueno. Lo importante es que todos tus apuntes tengan un orden lógico, que respetes cada sección de tus libretas de apuntes para cada asignatura. Debes escribir siempre la fecha. ¿Qué fecha es hoy? Viernes 13 de noviembre de 2020. ¿Qué tema estamos viendo? ¿Sí? Escribe con letra legible para que no haya problema cuando se desee descifrar las notas.
Utiliza tus propias palabras, puedes hacer esquemas, puedes hacer símbolos. A lo mejor tú eres de los que toma apuntes como un tipo resumen, o a lo mejor eres de los que toma apuntes haciendo diagramas. Está muy bien. Escribe en forma literal solo definiciones o copia tal cual se te dan solo las definiciones. Puedes usar diagramas, dibujos o ilustraciones, además de ejemplos. A lo mejor el maestro dice la definición de enlace químico. Pero no entendiste muy bien la definición, pero da un ejemplo. Puedes copiar tal cual también el ejemplo que tu profesor te da. También se recomienda escribir, tal como dice el profesor, las fechas, los lugares, esto es muy importante, las fórmulas, las ecuaciones, las reglas, porque todo esto te va a servir para tus exámenes. Escribe entre corchetes tus propias ideas, tus preguntas, tus ejemplos. A lo mejor tu profesor te dio la clase, te dio un ejemplo, pero tú entiendes mejor con otro ejemplo. Tus ejemplos, tus ideas, siempre ponlas entre corchetes en tus apuntes para que sepas que esto es la forma en que tú entiendes mejor tal tema. Se recomienda subrayar o utilizar símbolos para identificar los puntos en donde el profesor hace hincapié. Cuando dice el profesor, pregunta de examen, subráyalo. Con marcatexto también lo puedes hacer o con un color. Es algo muy importante cuando vas a tomar apuntes porque te va a servir al momento de estudiar para tus exámenes. El dejar un espacio entre nota y nota es bueno, ya que posteriormente al consultarla se podrán aclarar o aumentar si es que algo faltó por anotar. Entre nota y nota o entre temas o entre clases, deja siempre un espacio, ya que cuando tú vayas a releer tus apuntes o vayas a estudiar, tendrás ese espacio para hacer alguna aclaración o poner alguna otra nota. La atención a la clase debe ser la misma, tanto al inicio como al final de ellas. No se debe estar vigilando la hora que es. Esto es un factor que no te va a ayudar, ya que no por estar mirando a cada rato la hora va a avanzar más rápidamente la clase ni las manecillas del reloj. Esto va a hacer que tu atención se pierda de la clase y estés nada más centrado en la hora, en a qué hora va a terminar la clase. Y cuando termina la clase te das cuenta que realmente no lograste captar la información que tu profesor te dio. Utiliza los márgenes para escribir abreviaturas, para aumentar lo que se omitió o para corregir errores. Se sugiere también leer más adelante las notas con el fin de saber si lo que se escribió se entiende sin dificultad alguna. Subraya sobre las notas los puntos que se crean más relevantes y que podrán en un momento formar parte de tu examen. A lo mejor el maestro no dice, esto puede venir en el examen, pero tú tienes esa intuición, esa habilidad de decir, esto es muy importante y podría venir en el examen. Subráyalo. Otra de las técnicas es el subrayado, el cual pretende resaltar y presentar en síntesis el contenido esencial de un texto. Busca destacar o realizar lo importante de una lección. ¿Para qué debes subrayar entonces? Pues para destacar lo principal de un texto con el objetivo de facilitar el estudio y el repaso. Es a la vez un medio para hacer resúmenes y esquemas. Es uno de los pasos principales a la hora de realizar un resumen. ¿Cuáles son los elementos del subrayado? Número 1, el subrayado horizontal. Número 2, el subrayado vertical. Número 3, anotaciones marginales como complemento de lo anterior. También esto es muy importante a la hora de hacer un subrayado. Puedes usar los márgenes para hacer ciertas anotaciones, pero deben ser muy breves. ¿Cuáles son las fases para hacer un buen subrayado? El dominio de la lectura mecánica. Número 2, haber alcanzado un mínimo de comprensión lectora. Y número 3, saber distinguir las ideas principales. No podemos hacer solamente un subrayado si no hemos comprendido lo que leímos o si de plano no leímos antes de subrayar. Antes de subrayar tenemos que hacer una primera lectura porque es ahí donde vamos a identificar las ideas principales. ¿Cuánto se debe de subrayar? Bueno, pues la cantidad está en función de la importancia del tema, no de la extensión del tema. Muchas veces creemos que si es una lectura de 10 cuartillas, debemos subrayar las 10 cuartillas o al menos 5 cuartillas. Y no, todo depende
también de la relevancia que encontremos en cada párrafo del texto. Para ello, no subrayes cuando hagas tu primera lectura. La primera lectura te va a ser la base para que tú logres identificar y comprender las ideas principales. Después de 2 lecturas, podrás hacer una lectura más detenida con lápiz y regla en mano, dispuesto a subrayar. Así como escuchaste, no nada más es necesario hacer una primera lectura, puedes hacer hasta 2 lecturas. Después, pues ya deberás ir subrayando párrafo por párrafo, pero identificando siempre las ideas principales. Por lo regular, algunos están acostumbrados, cuando dicen subraya las ideas principales, ubican de punto a punto, van subrayando. Y a lo mejor lo que subrayaron no es la idea esencial del párrafo. Por eso es importante hacer hasta 2 o incluso 3 lecturas antes de ir subrayando. Se subrayan las ideas y detalles importantes. Nuestra siguiente técnica de estudio es una muy conocida y utilizada frecuentemente, seguramente en todas tus asignaturas. Esta técnica es el resumen. El resumen consiste básicamente en la reducción de términos breves y concisos de lo esencial de un asunto o materia. La capacidad de resumir va ligada también, por lo tanto, a la capacidad de comprender con precisión lo que se considera esencial. En cuanto tal, es el paso previo a todo análisis y comentario de texto, por cuanto nos garantiza que hemos comprendido con exactitud lo esencial de aquello que tenemos posteriormente que analizar y comentar. Pero ¿cómo debemos resumir? Pues primero tenemos que leer el texto tantas veces como sea necesario. A lo mejor lo leí una vez y no me quedó muy claro. Puede ser porque me estoy distrayendo, porque no me estoy concentrando totalmente, o a lo mejor no logré comprender realmente la primera vez que leí. Puedo hacer una segunda o una tercera lectura. Después tenemos que repensar el texto y medirnos con él hasta estar seguros de haberlo comprendido. Número 3. Discernir la importancia de cada elemento. 4. Elegir qué elementos debemos sacrificar y cuáles vamos a destacar. Es decir, esto sí es relevante, esto no es relevante. Y por último, debemos expresar lo que hemos comprendido del texto. Así es como vamos a elaborar nuestro resumen. Fácil, ¿verdad? Nuestra siguiente técnica de estudio es el mapa mental. Igual que el resumen, es muy utilizado en todas las clases. El mapa mental es una herramienta que permite la memorización, organización y representación de la información con el propósito de facilitar los procesos de aprendizaje, la administración y planeación organizacional, así como la toma de decisiones. Lo que hace diferente al mapa mental de otras técnicas de ordenamiento de información es que nos permite representar precisamente nuestras ideas utilizando de manera armónica las funciones cognitivas de nuestros hemisferios cerebrales. Pero ¿cómo debemos elaborar un mapa mental? Por lo regular, te invito, como te dije en un principio, busca uno de los mapas mentales que has realizado con anterioridad para que vayas evaluando cómo es que tú has ido elaborando esos mapas mentales, si cumplen con todos los elementos que debe contener, o a lo mejor no hiciste un mapa mental, sino utilizaste otra técnica de estudio y tú crees que es un mapa mental, pero no lo es. Un mapa mental utiliza un mínimo de palabras posibles, de preferencia palabras claves. No es que vas a poner toda la definición de cada elemento que incluye tu mapa mental. O mejor aún, también lo puedes representar con imágenes. Imágenes obviamente relacionadas con el tema. Inicia siempre del centro de la hoja colocando la idea central, ¿sí? En nuestro centro siempre debe estar el tema principal. La idea central debe estar representada con una imagen clara y poderosa que sintetice el tema en general. Ubica por medio de la lluvia de ideas las ideas relacionadas con la idea central. Por medio de ramas enlaza la idea o tema central con ideas relacionadas o subtemas. Guíate por el sentido de las manecillas del reloj. Al igual que el subrayado, al igual que el resumen, el mapa mental tiene un orden.
No es nada más ir poniendo, aquí pongo esta idea, acá pongo esta otra, no. Todo tiene que estar en función de las manecillas del reloj. Utiliza el espacio para acomodar de manera equilibrada las ideas o subtemas. Subraya las palabras clave o enciérralas en un círculo colorido para reforzar la estructura del mapa. Esto te va a servir para resaltar dónde está el tema central, cuáles son las ideas relacionadas o los subtemas. Utiliza letra de molde. Utiliza también el color para diferenciar los temas, sus asociaciones para resaltar algún contenido. Igual cada rama la puedes resaltar con un color diferente. Piensa de manera tridimensional y utiliza flechas, iconos o cualquier elemento visual que permita diferenciar y hacer más clara la relación entre las ideas. Nuestra siguiente técnica de estudio son los cuadros sinópticos. Estos también son utilizados a la hora de realizar nuestras actividades, nuestras tareas o también a la hora de estudiar. En lo que quiero hacer énfasis es que todas estas técnicas de estudio no nada más te van a servir para realizar tus actividades, también son técnicas que te van a servir a la hora de estudiar para un examen. Muchas veces dices, tengo 8 libros y voy a leer 2, 3 bloques de cada libro. Lo que puedes hacer es organizar la información en un resumen, en mapa mental, en cuadro sinóptico. Esto te va a ayudar a sintetizar la información, te va a ayudar a ahorrar tiempo para poder estudiar. Los cuadros sinópticos se caracterizan por la jerarquía que siguen, organizando la información en orden de importancia y relevancia. Esta estructura se desarrolla a partir de un tema principal, el cual funciona como ancla para organizar el resto del contenido. Si te das cuenta, cada una de nuestras técnicas de estudio empieza desde una idea principal. El cuadro sinóptico se caracteriza por 2 elementos importantes. Uno es el uso de llaves en cuadros sinópticos. Las llaves en los cuadros sinópticos se utilizan como conectores de ideas para organizar la información en grupos y subgrupos de ideas. Hay ocasiones en las que no se necesita usar llaves, en especial cuando se trata de otro tipo de cuadros sinópticos. Existen 3 tipos de cuadros sinópticos: los de llaves, los de diagrama y los cuadros sinópticos de red. La diferencia principal entre estos es la manera en la que se presenta la información visualmente. La información puede ser la misma, pero cómo lo organizas, pues es lo que hace la diferencia entre los tipos de cuadro sinóptico. El primer tipo de cuadro sinóptico son los de llaves. Son los más conocidos o comunes y se caracterizan por su uso de llaves para organizar la información en ideas principales, secundarias e ideas complementarias. Veamos el ejemplo. El segundo tipo de cuadros sinópticos es el de diagrama y sigue el mismo modelo jerárquico, sin embargo, utiliza líneas como conectores y son conocidos por su uso de palabras clave para representar conceptos. Algunos podrían llegar a confundirlo con un mapa conceptual, sin embargo, no desarrolla tal cual los conceptos. Como aquí bien nos lo señala, está integrado por palabras claves. Y por último tenemos los cuadros sinópticos en red. Estos siguen un proceso de creación más libre, ya que en lugar de jerarquizar las ideas, todos los conceptos se escriben sin ningún orden específico. Luego, estas ideas se conectan por medio de líneas para enlazar y crear relaciones entre ellas. Al usar tus cuadros sinópticos, pues la presentación de la información es más limpia y organizada. Al obtener los datos más importantes de un texto, el cuadro sinóptico nos permite comprender mejor la información. El formato permite que personas entiendan la información resumida, aunque no tenga un conocimiento previo del tema. Al condensar la información del texto, el estudiante se da la oportunidad de leer y repasar el contenido, lo cual le permite dominar los conceptos más fácilmente. Estudiar se convierte en una tarea más sencilla, ya que el cerebro humano trabaja mejor cuando se trata de datos agrupados y no esparcidos. Para organizar o para preparar tu cuadro sinóptico, sigue los siguientes pasos. Número 1. Organiza ideas esenciales del texto. Número 2. Las ideas esenciales que te quedan del texto, después de haberlo resumido como se señaló en técnicas anteriores, se relacionan a partir de su nivel de generalidad. Número 3. Algunas ideas esenciales incluyen a otras.
No es necesario repetirlas. Para cada idea localiza el lugar que le corresponde en su relación con las demás. No todas las ideas tienen relación entre sí. 4. Para las ideas que sí se relacionan, fíjate cuál se desprende de cuál. 5. Al igual que en otros casos, en los cuadros sinópticos se llaman elementos supraordinarios a las ideas generales que incluyen a otras particulares. 6. Elementos subordinados. Así se le llama a las ideas particulares que se engloban dentro de las supraordinales. 7. Esquematiza las ideas esenciales y sus relaciones. 8. Después de que organizaste las ideas claves en supraordinales, coordinadas y subordinadas y definiste la relación que existe entre cada una de ellas, puedes presentar tales relaciones en tu esquema para estructurar tu cuadro sinóptico. Nuestra siguiente técnica de estudio es la red semántica. La red semántica, por lo regular, no todos los docentes la ponen en práctica o no todos los estudiantes al momento de estudiar. ¿Qué es una red semántica? Bueno, te explico. Es un esquema que representa a través de líneas y nodos las relaciones y conceptos del contenido. Las redes semánticas son grados orientados que proporcionan una representación declarativa de objetos, propiedades y relaciones. La función que tiene la red semántica es detectar una idea específica, activarla, relacionarla con otras ideas, incluso conceptualizar los conceptos. Y por último tenemos nuestra técnica de estudio muy conocida, que es el cuadro comparativo. El cuadro comparativo también es conocido como un esquema procedimental del proceso del pensamiento comparativo. ¿Cuáles son los elementos que integran un cuadro comparativo? Primero se deben observar dos o más estímulos para identificar sus características de modo general. Número 2. Se establecen ciertas o criterios de comparación, es decir, estableces qué vas a comparar. 3. Se nombran las características de cada estímulo en función de las variables previamente establecidas. 4. Se identifica si el resultado que da los datos corresponde a las características comunes o diferentes. Y 5. Se verifica si se siguió adecuadamente el procedimiento y el resultado obtenido. Aquí te dejo un ejemplo. Vemos que se comparan a dos niños. Son los dos estímulos que estamos comparando. Ahí cumplimos con el punto número 1. En el punto número 2 vemos las variables que vamos a comparar. La ropa, el calzado, los calcetines, los accesorios y sus juguetes. En el punto número 3 puedes tú observar las diferencias o las características comunes que se encontraron entre estos dos niños. Y por último podemos verificar que se siguió adecuadamente este proceso. Bien, estas son solo algunas técnicas de estudio, son muchas, pero estas son las más relevantes, las que por lo regular más utilizamos al momento de realizar nuestras tareas y que te pueden ser de mucha ayuda al momento de estudiar o prepararte para tu examen. Nos vemos en el próximo tutorial. Mi nombre es Guadalupe Contreras Obando. Sindicato Independiente Democrático de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Tabasco, un sindicato de vanguardia.